Yo les invito a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles un pasaje muy conocido, muy hermoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, los versículos 1 al 19. Hechos de los Apóstoles 12, 1 al 19. Dice la palabra de Dios así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salió, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se le apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le decían: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano seña de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue de aquel lugar. Dios bendiga esta palabra leída. Vamos a dividir este pasaje en 3 partes. Una primera parte es Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 12 del 1 al 4. En esta primera parte vamos a encontrar algo que yo he querido llamar la tormenta. ¿Por qué la tormenta?
Nomás en el primer versículo dice que Herodes capturaba a los cristianos para maltratarle. Pero no era un maltrato psicológico. Simplemente. No era un maltrato así como para que te sientas incómodo o mal. Era un maltrato tan agresivo que habían matado al segundo mártir del cristianismo, a Jacobo. Y lo habían matado a espada. Y peor aún, esto que hizo Herodes le agradó a los judíos. Así que pongámonos unos instantes en las sandalias de los cristianos de aquel lugar. Herodes está en contra de los cristianos, los captura, los mata, los maltrata, los mete a la cárcel. Y de inmediato el pueblo judío responde con agrado lo que estaba haciendo aquel gobernante. Es como para salir huyendo. Es como apagar la luz y vámonos, ¿verdad? Porque realmente era difícil la situación. Mire que más adelante vemos que cuando Pedro llega al lugar donde están reunidos orando, no toca la puerta en la entrada principal, toca la puerta del patio. ¿Y por qué toca la puerta del patio? Sencillamente por temor. Había miedo en aquel lugar, había terror en aquel lugar. Pero los cristianos permanecían allí. Y como Herodes se da cuenta de que esto agradó a los judíos, de inmediato dice: el otro huyero. Y ustedes conocen y saben quién era Pedro. Pedro era siempre el del bololó. Pedro siempre era el del lío, el que sacaba el machete y cortaba la oreja que fuera. ¿Y qué es lo que es? Ese era Pedro. Era un hombre de allá, de redes, era un hombre pescador, era un hombre de manos ásperas. Así que Pedro era siempre el que estaba metido en líos. Era el que se atrevió a decirle al Señor: Señor, ¿a dónde tú vas para Jerusalén? ¿No estás oyendo que te van a coger y te van? Tuvo que decirle al Señor: apártate de mí, Satanás. Y la fama de Pedro también se conocía. Entonces de inmediato orden de captura para Pedro. Y salieron y capturado Pedro. Ya acababan de matar a uno, el hermano de Juan, a Jacobo. Y ahora meten a Pedro en la cárcel con la promesa de sacarlo después de la Pascua. No la iba a pasar nada bien este pobre Pedro. Nada bien la iba a pasar. Y la iglesia, ¿qué hace? La iglesia comienza a orar. Eso lo dice en versículo 5. Y dice que mientras Pedro había sido tomado preso, la iglesia comienza a orar. Pero para ponerle un poquito más de problemas, Herodes se asegura de que este tipo no se escape. Lo manda a custodiar con 4 grupos de soldados. Y cada grupo tenía 4 soldados. Y los soldados de aquel entonces, ellos sabían que cualquier error lo pagaban con la vida. Así que era una responsabilidad tremenda. Así que hay 16 hombres custodiando a Pedro. Pero no contentos con eso, 2 de ellos se aseguran. Se ponen uno al lado izquierdo y otro a la derecha y se encadenan con él. ¿Cómo sale Pedro de eso? Como bien dice,
hasta aquí llegó Pedrito. Se le acabó la furia a Pedro. Pero me encanta cómo subdivide el escritor bíblico cuando llega al versículo 5, dice, pero la iglesia hacía oración por él. O sea, no importa que nos estén persiguiendo, porque esa iglesia fácilmente, aprovechando la Pascua, había podido salir e irse a otro lugar más seguro. Pero no, se quedan allí, pero se quedan en oración. Se quedan clamando por su líder. Se quedan orando por Pedro. Ellos ni siquiera sabían qué iba a hacer el Señor. Yo me imagino a los hermanos diciendo, Señor, ten misericordia de Pedro. Mira lo que le van a hacer ahora después de Pascua, Señor. Apiádate de él. Si yo soy uno de esos hermanitos, decía, Señor, llévatelo tú primero. Antes que pase por todo lo que ya le venía, mejor llévatelo tú, Señor. Y quiero recalcar diciendo, pero la iglesia seguía allí en oración. Una segunda parte es Hechos desde el versículo 5 hasta el versículo 10, que es la respuesta. ¿Saben? Nosotros tenemos un Dios creativo. Y cuando usted mira hacia afuera, exceptuando el cemento, hay una creatividad impresionante. Dios es creativo en todos los sentidos. Y Dios es creativo. Y manda a un ángel. Y algo que me sorprende es como Dios da paz en medio de la tormenta. Porque dice que Pedro estaba durmiendo en medio de los dos soldados. Relajado. Él dice, ya yo sé para dónde voy. Voy para la patria celestial si me toca hoy. Así que, y como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso lo tenían claro los apóstoles. Así que Pedro no se puso a trasnocharse esa noche, pensando en qué le iba a pasar. No, él simplemente confiaba en su Dios. Estaba seguro en quién había creído. Y al estar seguro en quién había creído, Pedro dormía. Y el ángel le despierta. ¿Cuántas veces nos hemos trasnochado nosotros por algo menor? Porque mañana no tengo para apagar la luz y me la van a venir a cortar. ¿Qué van a decir los vecinos? Del evangélico es el que le cortan la luz. Y eso nos es trasnoche. Pero Pedro sabía que tenía la creencia en un Dios vivo, grande, poderoso. Y dice que el ángel se levanta, el ángel llega, toca a su costado, ¡hey, Pedrito, levántate! Y se levanta Pedro y le dice, cíñete, amárrate las sandalias, coge el manto, abrígate y vamos. Y Pedro obedientemente va tras el personaje que lo llamó. Y él dice que creía que era como una visión. No estaba seguro de lo que estaba pasando. A muchas veces a nosotros nos pasa así. Estamos viendo el milagro reproducirse, pasar en el momento, suceder. Conocí el caso de un hermano
que fue arrollado por una mula. Él venía en una moto y fue arrollado por una mula. Y una de las llantas de la mula estaba encima de él cuando él agarró el teléfono para llamar a su hermana y decirle lo que le estaba pasando. Ustedes se imaginan debajo de una llanta de una mula. Ojo, y la mula no estaba vacía, venía con carga. Y el tipo llamando por teléfono a la hermana para avisarle lo que le estaba pasando. Nadie creía eso. Ni siquiera los que los estaban viendo podían creer eso. Eso estaba rompiendo con todas las leyes que existen. Porque cuando le contábamos a un taxista decía, eso es absurdo, porque ese tipo explotaba ahí de una vez con el peso de la mula. Y sí, es cierto. Pero es que él estaba creyendo en alguien que podía sostener la mula aún estando él debajo. Y lo sacaron de allí y fue llevado a urgencia y le hicieron no sé cuántas operaciones. Por allá anda en su moto, vivo, sano, sin dificultades. Cuando el hermano daba el testimonio en la iglesia, casi que estábamos un poco de Judas, como que levántate la camisa para ver las cicatrices de la cantidad de operaciones que tuvieron que hacer. Los órganos internos, los médicos no podían creerlo, estaban intactos. Absurdo. ¿Cómo era posible que esto podía suceder? Y Pedro iba allí caminando, viendo a los soldados allí, quizás jugando, quizás cansados, estirándose, y él pasando en medio de ellos y ellos sin hacer nada. Y él decía, no, esto es una visión. Definitivamente esto es una visión. Sale de la cárcel, llega a la ciudad, camina varias calles, 2 calles, y después de caminar 2 calles, cuando el ángel se separa de él, es entonces cuando se pellizca. Oye, sí, es verdad, está pasando. Estoy fuera de la cárcel. El Señor me ha librado de Herodes y de todo lo que pensaban hacerme. La respuesta de Dios se da cuando usted y yo menos lo esperamos. Si somos capaces de creer en lo que estamos pidiendo, y si como pueblo, hoy como pueblo somos capaces de clamar a Dios por algo, Él lo hará. Él dice, si 2 o 3 puestos de acuerdo en mi nombre piden algo, mi Padre lo hará. Pero ¿cuántas veces el Señor está listo para bendecirnos? ¿Cuántas veces el Señor nos está entregando la respuesta a nuestra plegaria sin importar los obstáculos? Sin importar los obstáculos, Dios está presto a responder nuestra plegaria como iglesia, como pueblo, como nación. Dios está listo para respondernos. Dios no es un Padre solo castigador. A veces nos vamos a los extremos. Dios es solo castigador, es un juez, es un Dios de fuego. Pero otras veces nos vamos al otro extremo. No, Dios es todo amor. Haz, deshaz, brinca, salta, no importa. Dios te ama. Equilibrio.
justicia, equidad. Ese es el Dios en quien yo he creído. El que permite que tú creas cuando el pueblo le cree a Dios. Por ahí hay un coro que dice: suceden cosas maravillosas. Pero tenemos que creerle, hermanos. Tenemos que creerle a ese Dios el cual nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha hecho nación santa, pueblo adquirido. Y si nos ha hecho todo eso, ¿por qué no nos dará, si nos dio a su Hijo, por qué no nos dará aquello por lo cual estamos clamando? Sencillamente por ustedes y por mí, porque no somos capaces de creer. Hechos capítulo 11 al 17 es la tercera parte que dice nuestra actitud, la actitud que nosotros asumimos frente a la respuesta de Dios. Y yo veo a Dios allá diciendo: ¿cuándo me van a creer que yo puedo? ¿Cuándo me vas a creer que lo que tú estás pidiendo yo lo puedo hacer? ¿Cuándo me vas a creer? Yo me imagino a Papito Dios en esa actitud. Me estás pidiendo algo que yo puedo hacer, pero no lo estás creyendo que yo puedo hacerlo. Ustedes y yo limitamos a Dios, a un Dios que no tiene límites. Usted y yo lo limitamos. Porque una vez un pastor me decía: lo que pasa es que Dios es un Dios muy caballero. Él no entra si tú no le das permiso para entrar. Él no te responde si tú no le das permiso para responder. Él no actúa si tú no crees que Él va a actuar. Y así es. Porque miren que la iglesia estaba orando ¿por quién? ¿Por quién? Por Pedro. ¿Y por qué oraban por Pedro? Porque estaba en la cárcel. Sencillamente estaba en la cárcel y ya habían matado a uno y seguramente lo iban a matar a él también. Y la iglesia estaba orando. Llega al lugar donde está la iglesia reunida, toca la puerta, sale una muchachita corriendo a ver quién es, no abre la puerta. Recuerden la situación que se está viviendo con los cristianos. Podían ser los soldados romanos a recoger más cristianos para hacer más masacre. Así que me imagino que ella pone el oído: ¿quién es? Y Pedro contesta: soy yo, Pedro. Y a pesar de que él dice soy yo, Pedro, ella identifica su voz y sale corriendo en vez de abrirle la puerta al pobre Pedro que lo están buscando. Mire que se tuvo que ir por el patio para no dar papaya allá afuera en la puerta principal, y se mete por el patio, le toca la puerta y ella sale corriendo. Pero si está allá afuera. Otros decían: no, ese es el ángel de Pedro que está por ahí recorriéndolos. O sea, ya lo habían puesto a recoger los pasos. No era de otra, porque si era el ángel de Pedro, era que Pedro andaba recogiendo ya los pasos y ya lo habían dado por muerto. Por fin alguien decide, por la insistencia de la muchachita, ir a abrir la puerta, y cuando abre, ¡es Pedro! Y Pedro: cállense, cálmense, no es que me andan buscando.
la actitud de nosotros frente a las respuestas de Dios. Casi siempre que hay un milagro, comienza el testimonio de esta manera. Hermano, y la verdad es que yo no creía. Yo estaba orando, pero yo no creía que Dios podía. Entonces, ¿para qué estabas orando? Pero fíjese, a pesar de nuestra incredulidad, Dios quiere bendecirnos. A pesar de nuestra incredulidad, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos en esta mañana creen que Dios nos puede bendecir?